¡Wow! Increíble, increíble. 3 huevos. ¡Wow! Viene a marcar un punto importante y trascendental en la historia. Los médicos pueden detectar al toque si estos cuerpos han sido armados o si son cuerpos reales. Amanecía en Cusco la última semana de abril de 2017. Todo el equipo del Proyecto Perú iniciamos retorno al aeropuerto de Lima con las retinas y las mentes aún cargadas por la sorpresa de las reveladoras radiografías y análisis preliminares a los cuerpos desecados de 2 seres con apariencia humanoide. En Lima nos esperaba un bus que nos llevaría cerca de Nazca al encuentro de otro cuerpo desecado. Estábamos a 7 horas de encontrarnos con el escurridizo autor del hallazgo de estos cuerpos, quien tenía reservada una sorpresa mayúscula. Llegamos la noche anterior a Palpa, pero Mario nos cambió otra vez el lugar de la reunión. Por razones de seguridad, el lugar de encuentro se ha cambiado 3 veces desde anoche hasta esta mañana. Sin embargo, ya estamos a punto de llegar al lugar donde vamos a poder ser testigos de una nueva especie que es muy probable que nos deje también en esta ocasión con más preguntas que respuestas. Llegamos a Palpa, a unos 50 kilómetros de Nazca. Nos llevaron a una vivienda y nos permitieron entrar sin celulares. Y en unos minutos deberíamos ver esta reliquia. Luego de tensos minutos de expectativa y discutir algunas condiciones finales, apareció Mario con su extraño hallazgo en una modesta caja de cartón. Me pareció inconcebible una presentación así, pero luego entendería por qué. La tensión dio paso a la sorpresa y se impuso el silencio. No fue posible captar la boca abierta de varios de los presentes porque todas las cámaras apuntaban a ese cuerpo blanquecino que parecía cubierto de yeso y que exhibía apenas 3 dedos extremadamente largos en manos y pies. La caja de cartón donde trajeron este cuerpo se explica porque el autor del hallazgo tuvo que trasladarla como carga, protegida por abundante goma espuma, sin levantar mayor sospecha. La exhibición duraría pocos minutos, así que había que improvisar y tomar algunos datos. El perito forense José Salce y el biólogo José de la Cruz Ríos de México, el biofísico ruso Konstantin Korotkov y el médico peruano Edson Salazar se pusieron a tomar algunos datos antropométricos y hacer algunas comprobaciones para tratar de descartar algún fraude o manipulación para lograr la forma tan peculiar de este cuerpo desecado o momificado que fue bautizado como María. Primero, es orgánico con material biológico que difícilmente se puede replicar. Segundo, la correspondencia anatómica sí es de un organismo existente, adaptado a la superficie terrestre, pero la tercera, que no tiene ninguna relación con la especie humana. Relación filológica o de descendencia. Es una especie totalmente independiente a la raza humana, pero definitivamente es original y es real. Muy difícil falsificar una pieza, más que todo por la estructura anatómica que presenta y por las correspondencias que sí encajan una con otra. Entonces sería muy complicado falsificar estas piezas o rearmarlas. Las diferencias son notables e irrefutables. Las manos, los huesos del carpo, los huesos de los dedos, la facies, el espacio orbital, el espacio de la nariz, sin pabellón auricular, un poco la deformación craneal. El número de vértebras es menor al de un ser humano, entonces no puede ser un ser humano tal cual lo conocemos. Por lo tanto, es una adaptación al medio terrestre o un híbrido. Podemos apreciar un cuerpo de estructura antropomorfa. Dentro de lo que es específicamente la cabeza podemos ver lo que se ve bien claro es una mandíbula bien articulada
con ausencia de pabellones auriculares, pero que sí presenta conducto auricular, tanto en el lado derecho como el lado izquierdo. Es un cuerpo momificado muy bien conservado, que por sus estructuras de adosamiento de la piel sobre las superficies, la delgadez con la que se encuentra ya el músculo, nos podría estar hablando de un cuerpo que tiene por lo menos más de 500 años de conservación. ¿Puede ser un fraude? No es un fraude, es No, claro. 100% orgánico, 100% biológico y 100% real y físico. Las estructuras anatómicas que tienen sus articulaciones nos habla de una biomecánica muy similar a la adaptación que nosotros tuvimos durante la evolución. Entonces esto es una pieza de gran valor científico que efectivamente puede ser el cambio o el salto en la historia tal cual la conocemos. La parte importante y relevante es la presencia de 3 dedos, tanto en extremidades superiores como inferiores, lo que esto nos destaca un aspecto muy importante como una especie única. En lo físico, María mide casi 1,70 m. No posee orejas, solo un orificio auditivo. No tiene cabello ni evidencia de haberlo tenido. No tiene pestañas ni cejas. Sus órbitas oculares miden algo más de 5 centímetros. Eso es más grande que las órbitas humanas. Su columna vertebral presenta unas 26 vértebras aproximadamente, pero a diferencia del humano que tiene 33. Las manos no tienen palmas, miden 22,5 centímetros, de los cuales 17 centímetros corresponden a los dedos. Cada dedo tiene 5 falanges y no 3 como en humanos. Los pies tridáctilos miden 21 centímetros, la planta 7 y los dedos 14 centímetros. Cada dedo tiene 5 falanges que tienen un detalle muy extraño. Al final tienen un ángulo de 90 grados hacia abajo y almohadillas que evidencian haber soportado la pisada de este ser. Otro detalle más observado por el biólogo José de la Cruz Ríos es que el talón del pie es diferente. El hueso calcáneo no presenta la protuberancia que sí tiene un pie humano, lo que habría generado un arco que implica que María al caminar pisaba con el talón y luego con la punta de los dedos en ángulo de 90 grados. El análisis físico y la observación de radiografías revelaron que no hay evidencia de cortes, mutilaciones o alteraciones de los huesos de esta momia. El color blanco que cubre todo el cuerpo no era arcilla, yeso ni pintura, era como una tierra granulosa de un olor muy penetrante e intenso. Pese a que las condiciones, hay que reconocer, no eran las más adecuadas, se tomaron minúsculas muestras de tejido para tener una primera aproximación genética al extraño cuerpo. Mientras tanto, se coordinaba con Mario la posibilidad de un segundo encuentro para hacer un análisis mejor y tomar muestras en un ambiente más adecuado. Desde un inicio supimos que se trataba de un hallazgo no controlado por las autoridades peruanas. También supimos luego que Mario, nuestra fuente, había tenido algunos problemas con la justicia, pero según el Poder Judicial peruano no tiene antecedentes penales y si tuviera algún pendiente con la justicia tendrá que enfrentarlo. También es cierto que en la zona de Nazca, Palpa e Ica existe tráfico de piezas arqueológicas que el Ministerio de Cultura no puede controlar. Pero si los cuerpos que teníamos ante nosotros resultaban ser auténticos, todo lo demás, todo lo anterior pasa a un segundo plano. Un mes pasó desde el primer encuentro y los integrantes del Proyecto Perú, de Gaia.com y Tercer Milenio volvieron a reunirse en la sede del Instituto Incari en Cusco para esperar las instrucciones de Mario, quien prestaría los cuerpos que halló. Nos ha dicho que ha escondido los 2 cuerpos en una aldea, que hasta por el momento quedan en la aldea, pero no sé cuánto tiempo demora para ir a sacarla. Como recordarán, Thierry Yamin informó de este hallazgo al Ministerio de Cultura en enero de 2017, pero nunca hubo una respuesta oficial. Solo se puso en contacto un arqueólogo de Nazca, usando un correo informal. Al arqueólogo Alberto Urbano le habían derivado la tarea de ubicar el yacimiento en todo el valle, información que hasta ahora es un misterio.
En estos correos estuvo siempre en copia Johnny Isla, colega y esposo de la funcionaria Elsa Tomasto, quienes desde junio de 2017 ya tenían una posición determinada. Esto es un montaje que lamentablemente mucha prensa se presta para ello y en realidad se podría decir que es hasta una farsa. Ahí hay un atentado muy serio contra el patrimonio porque se están manipulando partes de restos humanos con modificaciones hechas por gente inescrupulosa, ¿no? Por lo visto en las imágenes es así. Nosotros, como le digo, todavía no conocemos la ubicación de los materiales, etc. En oposición a su colega, el arqueólogo Alberto Urbano tiene claro que sin investigación directa no se puede determinar nada. Así yo lo veo, Víctor, así veo objetos, hasta que no se determine bajo otros estudios de radiocarbono, de rayos X, tomografía, o de estudios específicos de lo que se tiene en mano, no se puede determinar a simple vista, Incluso hace una reflexión muy interesante. ¿Qué es un patrimonio cultural? El patrimonio cultural, Víctor, es toda creación, evidencia, manifestación humana, ¿no? Creada por los humanos. Pero ¿qué hay si unas personas hayan objetos que no son hechos por los humanos? ¿Qué tipo de patrimonio sería? Porque yo, conversando con el asesor legal de la oficina y con amigos que tengo de otros países, me dicen de que es un poco raro porque hay un vacío legal con respecto a la tipificación, a la calificación de esos objetos. Si una persona se encuentra esos objetos y los tiene y hay que ir lo capturas, y bajo qué lo detienes, si lo que ellos tienen no es un objeto creado por humanos, sino es un objeto aparentemente exógeno. Volviendo al encuentro con María, esta vez Thierry Yamin y los integrantes del Instituto Incari habían acondicionado un ambiente controlado, siguiendo la estricta asesoría y recomendaciones de un antropólogo físico, quien por esa fecha de 2017 laboraba en un proyecto del Ministerio de Cultura peruano. Él ofreció su ayuda a cambio de mantenerse anónimo para no poner en riesgo su trabajo por la controversia que podría generar este hallazgo al hacerse público. Y no se equivocó. Lo cierto es que todo el equipo de investigadores debimos pasar por un proceso de descontaminación y usar implementos que reduzcan el impacto en el ambiente. Y así empezó nuestra segunda cita con María. De esta forma empezó el trabajo de inspección, inventario y toma de minúsculas muestras para un nuevo y mejor estudio de ADN, con registro en video, fotos y rotulación para crear una cadena de custodia. El siguiente paso fue llevar los cuerpos para que pasen por un tomógrafo en el consultorio del único radiólogo de la localidad que aceptó tomar imágenes a los cuerpos y luego dar su opinión profesional. El escepticismo inicial del radiólogo Raimundo Salas era obvio, debido a lo extraño de estas momias y a las condiciones poco formales del hallazgo. Pero la curiosidad le ganó la partida y este es parte de su valiente y valioso testimonio. Soy el doctor Raimundo Salas Alfaro, médico radiólogo con 35 años de servicio. Soy egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, de Lima, Perú, y hemos hecho los exámenes correspondientes a las momias que nos han traído. Lo más importante, de las manos y de los pies, en la momia llamada María, no hay ninguna manipulación, realmente no hay lugar a una distorsión. La ocasión sirvió también para hacer tomografías y tomar placas a los demás cuerpos. Sin embargo, revisaremos sus tomografías en el tercer episodio. Ahora sigamos con el análisis de María. Y vamos a demostrar con esto que efectivamente no es una momia tal como la conocemos, sino es un cuerpo totalmente desecado, conservando todos los órganos interiores del tórax y del abdomen. Acá tenemos en la imagen la bóveda craneana, y esta imagen que se ve acá es parte del cerebro desecado. Estamos demostrando científicamente que este cuerpo ha sido un cuerpo que ha existido en vida. Acá, por ejemplo, tenemos los dientes de la arcada superior y acá los de la arcada inferior. El cráneo con vestigios de cerebro, de masa encefálica. Acá tenemos la cavidad torácica
en la parte superior. Acá se ve la horquilla esternal. Estas son las dos manos. Se imaginen la longitud de cada mano y de cada falange. Son completamente diferentes a los humanos en cuanto a la longitud y el grosor. Pero la densidad es una densidad ósea. Fíjense las falanges que comienzan ya a tomar su posición de posición fetal, abrazando los dos brazos. Acá tenemos otras imágenes que la mano se va extendiendo hasta acá, hasta esta zona del brazo, y la otra continúa. Y en estas imágenes vemos parte del corazón y los grandes vasos. Esta parte que se ve acá es la parte de los pulmones a los costados. El corazón con parte de los bronquios y los grandes vasos. Sigue siendo el corazón y, como les mencionaba, acá las 4 cavidades, ¿no? Las 4 cavidades y los bronquios, que todavía se conservan más o menos, dan la forma del árbol respiratorio. Muy bien, acá ya estamos en la cavidad abdominal y tenemos estas imágenes, estas líneas que ven, son parte de los intestinos y de las estructuras que conforman el abdomen. Acá comienzan a aparecer estas imágenes radiopacas, hiperdensas, los famosos coprolitos, ¿no? O fecalitos, que es lo mismo. Son heces deshidratadas, petrificadas. Haciendo el análisis de los coprolitos, se puede determinar de qué se alimentaba este ser. Fíjense, acá nace. Esta es la raíz de las falanges, de los pies. ¿En qué momento ha podido ser alterada este espécimen? Acá no hay ningún tipo de mutilación ni... Esta es una imagen bastante elocuente de lo que era esta momia en cuanto a los pies. Completamente armónico. No hay seña de haber sido mutilado, ¿no? Es una cosa imposible. Otros profesionales consultados por Gaia.com en Rusia y en los Estados Unidos tuvieron apreciaciones similares y observaron detalles adicionales. Hasta ahora, en cuanto al desarrollo, ¿podría alguien haber realizado algo con el cráneo para cambiarlo y a su vez con las manos para hacer que tuviera esta apariencia? Basándome en las imágenes, lo que veo aquí parece improbable, o por lo menos difícil de realizar. En el cráneo no veo ninguna línea central, no hay huesos que estén separados y el cráneo parece estar fusionado, lo que parece sólido, una estructura sólida. Los metacarpos están en la palma de la mano y las falanges en los dedos. Entonces, si nos fijamos en el metacarpo, sus huesos son más gruesos que los nuestros. Sucede lo mismo con las falanges. Los huesos de los dedos son muy robustos. Estamos viendo que sucede lo mismo en los pies. Entonces, si alguien repite esto de una manera artificial, debe de tener un conocimiento muy avanzado del esqueleto humano para saber que se tiene un carpo, un metacarpo, falanges y además que la proporción sea similar en el pie y en la mano. Puedo decirte que continúa desarrollándose la expectativa en esto tan extraño. Only it's just very strange. Normalmente las personas piensan que son momias cuando todos los órganos son removidos. Y cuando no sucede así, no lo es. Pero al parecer fue momificado. Es el trabajo que presenta este cuerpo. Simplemente los órganos estaban dentro. Eso es todo. Este esqueleto se ha conservado bastante bien, y así podemos ver en las imágenes de tomografías por computadora. Claramente son visibles todas las estructuras de tejido, y los huesos principalmente porque es una tomografía computarizada. La cavidad del tórax son claramente visibles los contornos de las cámaras del corazón y las principales ramas del sistema bronquial. En cavidad abdominal nosotros observamos los contornos del hígado y el vaso, probablemente porque estos órganos son más grandes y son claramente visibles.
En la cavidad pélvica son claramente visibles los contornos del intestino que tienen unos contrastes de elementos más densos. Por la estructura de la pelvis, probablemente es una fémina. Con la estructura de todos los órganos internos es muy similar a la estructura del hombre moderno. La estructura de la cabeza es algo diferente porque hay una cierta elogenación de neurocráneo y también tiene una pequeña conicidad de la mandíbula superior y en la frente. Existen patologías en donde salen más dedos o donde los dedos se juntan. Eso sí existe. Pero esta momia ya analizamos sus manos en radiografías y no presenta ninguna de estas dos opciones del dedo junto o de un dedo extra. Son dedos perfectamente individuales y perfectamente armónicos entre sí. Los medios de diagnóstico actuales, como es la tomografía, son medios bastante objetivos. Estamos viendo un ser con tres dedos en las manos y en los pies, y en las manos 5 falanges. No han sido modificadas en absoluto. Si en alguna prueba que se pudiera hacer encuentran alguna falla, tendrían que remitirse a los 1500 o 1700 años que tienen las momias. En los tiempos actuales no, porque la momia está intacta. Había sido una interesante y reveladora jornada. Los integrantes del Proyecto Perú habíamos reunido imágenes e información que se iría sumando a los resultados de los laboratorios para documentar todo y poder mostrarlo a la opinión pública. Cabe destacar que todos los presentes suscribimos un acuerdo de confidencialidad temporal para mantener en reserva todo lo visto y documentado hasta que los laboratorios den sus resultados y se pueda confirmar o negar la autenticidad del hallazgo. La apariencia y características físicas de María plantean 3 hipótesis o preguntas que acompañarán mi investigación hasta el desenlace. ¿Se trata de una reciente y sofisticada modificación artesanal? ¿Acaso fue alterada por nuestros ancestros? ¿O es evidencia de otra especie bípeda nunca antes documentada que convivió con los nazcas? Algunas semanas después se supo que la antigüedad de María es de 1700 a 1800 años, según la Universidad Autónoma de México y el laboratorio Beta Analytic de los Estados Unidos. Este prestigioso laboratorio ostenta varias certificaciones de calidad. Opera desde 1979 y es el mismo que contrata el Ministerio de Cultura peruano cuando necesita la datación con carbono 14, porque en el Perú no se puede hacer este tipo de pruebas. Que los análisis de ADN y carbono 14 no se hacen en el Perú porque no se puede, es verdad. El ADN antiguo solo se hace en 4 o 5 laboratorios en el mundo porque es muy complicado analizarlo. El carbono 14 también se hace en unos cuantos laboratorios alrededor del mundo y absolutamente todos los arqueólogos del mundo enviamos nuestras muestras a esos laboratorios certificados. Al contrastar los resultados, se pudo establecer que esta momia humanoide bautizada como María habría compartido su vida con nuestros ancestros de la cultura nazca. El color blanco que cubre todo el cuerpo de la momia no es yeso, tal como sugirió una arqueóloga del Ministerio de Cultura. Es tierra de diatomeas o diatomita. Son algas marinas unicelulares microscópicas y fosilizadas, que se formaron durante el periodo Jurásico temprano. Actualmente tiene muchas aplicaciones en la industria y se usa como desecante y pesticida natural no tóxico. El contacto de la diatomita sobre el cuerpo de los insectos y microbios les causa lesiones, los deshidrata y mueren porque la tierra de diatomeas tiene alto contenido de sílice que absorbe toda la humedad de donde está. Esto explicaría por qué los cuerpos como este se han conservado tan bien por casi 1800 años con sus órganos internos. Otro detalle interesante observó el biólogo José de la Cruz Ríos y en complicidad con Thierry Yamín tomaron fotografía a los dedos de María que habían quedado parcialmente libres de diatomita. Al analizar la foto, se vio que poseen huellas dactilares horizontales, muy diferentes a cualquier humano o primate. Las huellas conocidas tienen patrones elípticos y ondulados, pero estas no.
si estos cuerpos estamos viendo que presentan huellas dactilares, no es posible hasta la fecha, hasta el momento, falsificar estas huellas y por lo tanto esto nos vuelve a confirmar que es un organismo único, no falsificado. Concluido este encuentro en Cusco y aún dentro del acuerdo de confidencialidad, compartí parte de mi experiencia en un importante programa periodístico de actualidad política y social que se emitía en Canal N desde Lima. Pero yo solo puedo hablar de lo que conozco, de lo que sé, de lo que me consta. Como periodista, tú compartirás esta opinión. Esta presentación fue la antesala al anuncio de la conferencia de prensa que mostraría los resultados preliminares de lo investigado sobre las llamadas momias de Nazca. En víspera de la conferencia, este programa reunió a la arqueóloga Elsa Tomasto, representante del Ministerio de Cultura, al periodista mexicano Jaime Maussan de Tercer Milenio y al perito forense José Salce en un debate de antología. Para ver que se trata de una momia prehispánica a la cual han modificado en las manos y los pies y han cubierto con una sustancia blanca, modelando unos rasgos en la cara. Ok. Y entonces, bueno, es una momia prehispánica, por tanto, ADN, carbono 14, isótopos estables, cualquier análisis que le hagas te va a dar los resultados de una momia prehispánica. Se ha modificado para darle alguna imagen de la posibilidad que quede abierta de tratarse de un alienígena. Exactamente, se le han modificado las manos y los pies. ¿Usted podría descartar que se ha tratado de una manipulación o una distorsión? Todo lo que se encuentra en el cuerpo es completamente natural y no tiene ninguna modificación. ¿No sería lo justo que puedan también, digamos, participar ustedes para finalmente aportar y ver si efectivamente se trata de un fraude o no? El asunto es, por supuesto que sí, pero como está la situación ahorita no se puede, porque sería avalar un delito. Ustedes, digamos, no descartan que sea un alienígena. Nosotros decimos que tenemos la comparación con la anatomía humana y que no podemos decir si es un alienígena porque no tenemos con quién comprobarlo. En el caso de la momia, no presentan radiografías que uno pueda observar. ¿Y si las presentan mañana? Me como una cucaracha viva, con mayonesa. Que me lleven la cámara, Y como te digo, y estaba diciendo el tema del delito. Sí, claro, el delito. ¿Qué me cortaron? Quisiera terminar. Ellos dicen que finalmente un huaquero, que finalmente... No es solamente el huaquero. Pero hay que buscar al huaquero, pero lo importante no es saber qué es esa momia. No lo ha hecho nadie. A la momia. No lo he hecho Pero tú nadie. sigues insistiendo que ha alterado, ellos dicen que no. Ese es justamente el tema. Mañana los invitamos. Tu palabra contra la mía, exactamente. Cristian, pero te digo, ve mañana. ¿a dónde vas a ir a que te operen el apéndice? Mañana, por favor, las pruebas preliminares. El día jueves vamos a continuar con este tema. Vamos a ver cómo nos ha ido con el rating, a ver si pruebas. Que presenten sus Lo estamos intentando. Por favor, estamos invitando al Ministerio de Cultura que participe. Presenten y hagan públicas sus tomografías. Lo hacemos, mañana lo vamos a hacer. Mañana lo vamos a hacer. Pero el problema es que mañana lo vamos a hacer. Una muestra pues mayor, entonces lo que hay que hacer es Es que es un fraude tan burdo. No, y somos tan tontos que lo vamos a presentar. Así somos de tontos. Vamos a ver entonces, tranquilo, señor, tranquilo. Vamos a ver finalmente. No puede ser una acusación de ese nivel. Vamos a ver entonces si finalmente la ciencia y la prueba definirá. Demuéstrelo. Vamos a seguir con demuéstrelo. Pongan las pruebas. Las vamos a poner. Las vamos a poner. Más temprano, los arqueólogos peruanos se habían reunido para firmar un comunicado sin haber realizado investigación de campo. Apenas viendo algunas capturas de internet de baja calidad, ya habían resuelto el caso con puras conjeturas y suposiciones. Pronunciamiento de la comunidad científica nacional respecto del fraude de las momias extraterrestres. Los testimonios e imágenes publicados permiten aseverar que estos hallazgos corresponden, sin duda alguna, a restos humanos precolombinos, patrimonio cultural de la nación, maliciosamente manipulados y hasta mutilados para obtener una apariencia ad hoc para su explotación comercial. No tenemos acceso a los restos en sí mismos. Estamos dispuestos a analizarlos si es que se requiere que lo hagamos. Por lo pronto, lo único que podemos hacer es analizar la información accesible en Internet. No podemos saber qué cosa es lo que han puesto, digamos, hacia el extremo de los pies de la momia, porque no tenemos ninguna imagen de esto. Para nosotros esto es muy grosero, o sea, ni siquiera hay el ápice de duda, es grosero, está mal hecho, ¿no? O sea, esto es un crimen contra la humanidad, ¿ya? O sea, agarrar un cadáver humano
y tratarle de quitar la condición humana para que parezca no humano es algo que es repulsivo. Llegó el 11 de julio de 2017. El Instituto Incari, Tercer Milenio y Gaia.com presentaron los primeros resultados de las investigaciones sobre María y los demás seres. Numerosos e importantes medios de comunicación se dieron cita en el auditorio de un hotel de San Isidro en Lima. Se fueron presentando los análisis y resultados preliminares que nos enfrentaban a un hallazgo muy extraño que requiere la participación de las autoridades peruanas. Se invitó a la arqueóloga que polemizó con Jaime Maussan y con anticipación y de manera especial se invitó al ministro de Cultura, en esa fecha Salvador del Solar, pero no hubo respuesta. Incluso con el mismo señor Maussan acudimos a la sede ministerial para asegurar la presencia de algún funcionario, pero de teléfono a teléfono evadían una respuesta concreta. ¿Me podría comunicar con la señorita Bazán? Me van a devolver la llamada, señor, ¿sí? Hasta que un trabajador de bajo rango bajó a dar vagas explicaciones. Mañana tenemos una conferencia de prensa. Invitamos a que alguien de ustedes del Ministerio de Cultura asista para que vean lo que vamos a presentar, lo que vamos a decir. Estamos aquí, si ustedes tienen el tiempo, nosotros podemos presentarles un adelanto y algunas de las cosas que tenemos que consideramos en lo personal, de una manera objetiva, que le dan sustento al caso. Ni siquiera un conserje del ministerio fue a recibir las placas, tomografías y toda la información de primera mano que les habría servido para hacer una evaluación e investigación un poco más informada. Con este material, si observaban mutilaciones o alguna alteración, los arqueólogos hubieran podido señalarlas y mostrar en pantalla grande el fraude, pero no. Los funcionarios públicos del ministerio prefirieron las conjeturas y afirmaciones sin pruebas y con ellas pretenden sostener sus comunicados y declaraciones hasta el día de hoy. No podemos saber qué cosa es lo que han puesto, digamos, hacia el extremo de los pies de la momia porque no tenemos ninguna imagen de esto. Pese a ello, pocas semanas después pidieron al Ministerio Público que abran proceso por el supuesto delito cometido contra el patrimonio y contra todos quienes resulten responsables. Soy ciudadano del mundo, peruano de corazón, y hemos hecho todo para evitar que este gran patrimonio salga del país. Luego de un año de pesquisas, la Fiscalía no tiene ningún detenido y el caso está entrampado en el Valle de Palpa, en Ica. Ante la falta de respuesta oficial del Ministerio de Cultura, Thierry Yamin también escribió al entonces presidente de la República alertando del hallazgo, pero la carta fue derivada otra vez a los mismos funcionarios del Ministerio de Cultura. Meses después, en febrero de 2018, un programa periodístico de la televisión se anima a difundir mi primer documental. Bueno, revuelo como cancha está causando la emisión de documental Humanoides de Nazca, producido por Joyce Mantilla. De lo que se trata es que lo hallado tiene que ser objeto de estudio y para eso el Estado es actor fundamental y no lo quiere hacer. Ni el fiscal de Palpa y menos el Ministerio de Cultura, que lo que ha hecho es negar de plano los hallazgos. Sí, lo halló un huaquero y los hallazgos más trascendentes lo han hecho los huaqueros, pues. Cometen delitos, evidentemente, pero de allí, de lo que uno encuentra, se llega a una verdad. Y eso es lo que todavía no se está haciendo. Esperemos que se haga. Aquí va la segunda parte de Humanoides de Nazca. El equipo estaba integrado. Esta emisión motivó nuevas comunicaciones del Ministerio de Cultura, haciendo otro estéril pedido a Incari sobre datos del lugar del hallazgo que nadie tiene con certeza hasta hoy. Ante eso, Thierry Yamin dirigió una nueva carta, esta vez dirigida a la sede de la UNESCO en Francia, demandando protección del hallazgo arqueológico en Perú. Pasaron 3 meses de silencio y quien respondió a esta carta no fue la UNESCO, sino el Ministerio de Cultura, diciendo que ellos son los encargados de tomar medidas. Medidas cuestionables, por cierto, porque aún no conocen el lugar del hallazgo, no saben el paradero de las momias. Estas siguen deteriorándose y no hay nadie procesado por el supuesto delito.
Lo anecdótico es que la sede de la UNESCO en Lima opera en el mismo edificio del Ministerio de Cultura y los funcionarios de ambas entidades hasta comparten la misma cafetería en el primer piso. Por ahora no es posible determinar el origen biológico de María hasta lograr estudios controlados más profundos. Si fue modificada por su descubridor, sería un grave delito y a la vez un impresionante fraude que ha burlado hasta ahora a expertos de varios países. Si fue alterada por los antiguos nazcas, ¿por qué harían algo así? ¿Y por qué ese empeño en retratar seres de 3 dedos en telares, ceramios y petroglifos? Si se confirma su autenticidad, María sería la prueba de que existió otra especie inteligente, además de los humanos. ¿La ciencia podrá hacerle un espacio en la línea evolutiva humana? En esta parte quiero reconocer que muchas de las cosas que se hicieron pudieron hacerse mejor. Incluso debieron sumarse a arqueólogos y profesionales de diversas instituciones, pero ante la informalidad del hallazgo, muchos desistieron y otros, al saber que se trataba de momias que tienen apenas 3 dedos, salieron huyendo. A esto hay que sumar la actitud de los funcionarios del Ministerio de Cultura del Perú, quienes se han negado a investigar bajo pretexto de no haber seguido sus protocolos, como si no hubiera casos similares en nuestra historia que tuvieron inicios muy informales, pero a la vez muy sorprendentes. Por ejemplo, las impactantes tumbas del Señor de Zipán y uno de los hallazgos más importantes de la arqueología peruana, la poderosa Señora de Cao, ambos orgullo nacional, fueron halladas en lugares que primero fueron depredados por huaqueros y luego pasaron a manos de arqueólogos, quienes formalizaron la excavación y pusieron en valor el patrimonio. Las necrópolis Paracas y los fardos funerarios fueron hallados por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, quien para esta empresa colaboró con el huaquero Juan Quintana, quien fue el primero en descubrir las ruinas Paracas. Julio C. Tello no fue arqueólogo. Él se graduó como médico en la Universidad San Marcos y abrazó luego la arqueología con seminarios y estudios con eruditos en Europa y Estados Unidos. Además, se apasionó tanto con el trabajo de campo que fue el artífice de una nueva visión de la historia peruana. En lo personal creo que el padre de la arqueología hubiera estudiado e investigado este hallazgo antes de sentenciarlo como un fraude o un delito. De confirmarse la autenticidad de María, tenemos que preguntarnos de dónde vino o de dónde procede su linaje genético. Esto podría cambiar la concepción biológica, histórica, religiosa y cultural sobre el papel del ser humano en la Tierra. ¿El Estado peruano será el primero en la historia en reconocer con valentía la existencia de seres no humanos tridáctilos en el pasado? Por ahora, hay muchas preguntas aún sin responder.